¿A dónde fue Jesús 3 días entre su muerte y resurrección? Después de haber entregado su espíritu en la cruz, Jesús descendió a las profundidades de la tierra. Allí, en las sombras de lo desconocido, el alma del Hijo de Dios no permaneció inactiva. Jesús llegó al lugar donde las almas esperaban, un lugar de oscuridad y tristeza, pero también de esperanza. Era un espacio entre lo temporal y lo eterno, conocido como el Hades, o Seol en la tradición hebrea. Aquí, las almas de los justos y de los malvados permanecían separadas, aguardando el juicio de Dios. Pero Jesús no estaba allí para ser juzgado, Él estaba allí para cumplir una misión divina. Mientras las almas esperaban en silencio, algo extraordinario comenzó a suceder. La presencia de Jesús hizo que aquel lugar lúgubre comenzara a llenarse de luz. Una luz que no solo iluminaba el entorno, sino que también penetraba en los corazones de las almas allí presentes. Aquellos que habían fallecido con la fe en la venida del Mesías, aquellos que habían vivido en justicia según la promesa de Dios, sintieron un profundo alivio, pues sabían que su esperanza había sido cumplida. Jesús caminó entre ellos, y al verlo, las almas justas se llenaron de gozo. Sus ojos se encontraron con los de Abraham, el padre de la fe, quien lo reconoció inmediatamente y se postró en adoración. Moisés, quien había guiado a Israel fuera de Egipto, vio en Jesús la culminación de la ley que había recibido en el Sinaí. David, el rey poeta, cuya descendencia había sido prometida que duraría para siempre, contempló con asombro cómo su linaje llegaba a su máxima realización. Todos los profetas y santos que habían aguardado la venida del Salvador se unieron en un clamor de alabanza y adoración. Pero Jesús no solo vino para ser adorado, Él vino para liberar. En ese lugar de espera, conocido como el seno de Abraham para los justos, Jesús proclamó las buenas nuevas, la victoria sobre el pecado y la muerte había sido ganada. Las puertas del paraíso, cerradas desde la caída de Adán, se abrirían una vez más. Las almas justas, que habían vivido en la esperanza del Salvador, serían las primeras en entrar en la gloria eterna. Pero antes de llevarlos consigo, Jesús hizo algo más. Jesús se volvió hacia el abismo, hacia el lado donde los malvados esperaban su juicio. Allí estaban las almas de aquellos que habían rechazado a Dios, que habían vivido en pecado y rebelión. Aunque su destino estaba sellado, Jesús no se apartó de ellos con indiferencia. Sus ojos se llenaron de compasión, porque aunque ellos habían rechazado la salvación en vida, seguían siendo obras de las manos de Dios. Con voz firme, proclamó su victoria sobre la muerte y el pecado, demostrando que incluso la condena no era más poderosa que el amor y la justicia de Dios. Luego, Jesús volvió su atención hacia el enemigo mismo, hacia Satanás y sus legiones. Aquellos que habían creído que la crucifixión era su victoria se encontraron cara a cara con el Señor resucitado. En ese momento, el poder del pecado y la muerte fue quebrantado de una vez por todas. Las cadenas que ataban a la humanidad fueron rotas, y el grito de triunfo resonó en todo el cosmos. Satanás, derrotado y humillado, no pudo resistir la gloria del Hijo de Dios. La victoria del Cordero de Dios fue completa y eterna. Jesús, entonces, se dirigió hacia las puertas del Hades y, con un poder indescriptible, las derribó. Las almas justas, ahora liberadas, lo siguieron en una procesión triunfal. Los ángeles que habían esperado en los cielos recibieron a estos santos con cantos de alegría y bienvenida. Las almas de los justos fueron llevadas al cielo, donde finalmente entraron en la presencia de Dios, disfrutando de la paz y la felicidad eternas. Mientras tanto, la tumba en la que había sido colocado el cuerpo de Jesús permanecía sellada y guardada por los soldados. Sin embargo, en el tercer día, la tierra tembló, y una luz celestial brilló desde dentro de la tumba. El Espíritu de Jesús, victorioso y glorificado, volvió a su cuerpo, infundiéndole vida nueva. La piedra fue removida no por necesidad, sino como testimonio de que la muerte ya no tenía poder sobre él. Jesús salió de la tumba no como un hombre derrotado, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el vencedor de la muerte y el portador de la vida eterna. Y así, la resurrección de Jesús no fue solo un evento para ser testificado por sus discípulos, sino una declaración cósmica de que la vida, el amor y la gracia habían triunfado para siempre. Aquel que descendió a las profundidades de la muerte volvió triunfante, trayendo consigo la promesa de la redención para todos los que creen.
Porque en Jesús, la muerte ha sido vencida, y la vida eterna es nuestra herencia segura. El triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado no fue solo un acto de redención para los justos que habían esperado en el seno de Abraham. Su victoria resonó a través del tiempo y el espacio, tocando cada rincón del universo y cada alma que había existido o existiría. A través de su descenso al Hades, Jesús no solo liberó a los justos, sino que también afirmó la supremacía del amor y la justicia de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte misma. El Hades, ese lugar de sombras y espera, fue transformado por la presencia del Hijo de Dios. Lo que antes era un reino de oscuridad y separación se convirtió en un testimonio de la gloria y el poder de Dios. Y aunque los malvados permanecieron en su destino, la luz de Cristo les mostró que su condena no era el final, sino un reflejo de la justicia divina que habían rechazado. Incluso en la derrota, había un recordatorio de la oferta de salvación que habían desestimado en vida. Las cadenas que habían atado a la humanidad desde la caída de Adán fueron rotas por el sacrificio de Jesús. El pecado, que había reinado como un tirano sobre la creación, fue despojado de su poder. La muerte, que había sido el último enemigo, fue vencida, y la promesa de la vida eterna fue sellada con la resurrección de Cristo. En su ascenso del Hades, Jesús no solo liberó a las almas justas, sino que también inauguró una nueva era en la historia de la humanidad, una era en la que la muerte ya no tenía la última palabra, y donde la vida eterna se convirtió en la herencia de todos los que creen en Él. En los cielos, los ángeles celebraron con cánticos de alegría mientras las almas de los justos entraban en la gloria eterna. Este no fue solo un retorno a la comunión con Dios, sino un avance hacia una nueva realidad, donde la promesa de la redención se cumplía en su totalidad. El cielo, que había esperado pacientemente la consumación del plan divino, ahora resonaba con alabanzas y adoraciones, no solo por lo que había sucedido, sino por lo que significaba para toda la creación. El tercer día, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no fue solo un retorno a la vida, sino la culminación de un proceso que había comenzado con su descenso al Hades. Su resurrección fue la prueba irrefutable de que la muerte había sido vencida y que la vida eterna era ahora accesible para todos los que creyeran en Él. La tumba vacía no solo significaba que Jesús había vuelto a la vida, sino que el poder del pecado y la muerte había sido quebrantado de una vez por todas. Jesús, el vencedor de la muerte, no solo se levantó de la tumba como un testimonio de su poder, sino como una promesa viva de lo que estaba por venir. Su resurrección no fue solo un triunfo personal, sino un anticipo del destino final de todos los que creen en Él. Porque así como Él resucitó, también lo harán todos los que estén unidos a Él en fe. La muerte ya no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios, una vida de paz, alegría y plenitud eterna. En este acto culminante de la historia de la salvación, Jesús nos mostró que el amor y la gracia de Dios no tienen límites. Su descenso al Hades fue un acto de amor incondicional, un recordatorio de que no importa cuán lejos estemos, no importa cuán profundo sea nuestro dolor o nuestra oscuridad, Jesús está dispuesto a ir hasta los confines de la existencia para rescatarnos y traernos de vuelta a la luz. Y así, el relato de lo que sucedió durante esos 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús no es solo una historia de lo que fue, sino una promesa de lo que será. Es un recordatorio de que en Cristo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede brillar, que incluso en la muerte hay esperanza de vida eterna. Porque en Jesús, el que descendió a las profundidades y luego ascendió a las alturas, hemos encontrado no solo un Salvador, sino un Rey eterno, un Rey que reina con amor, justicia y poder por los siglos de los siglos. Amén.